coronaria isquémica. Y el problema de la enfermedad coronaria, como les digo, es el proceso de la aterosclerosis. La fisiopatología de la enfermedad coronaria isquémica es como consecuencia de que hay obstrucción en las arterias, y la obstrucción es a base del ateroma. Hay otras formas en que las arterias pueden estar duras. El término arterioesclerosis es un término que significa arteria dura. Y puede estar dura, generalmente más del 90-95% por ateromas, por grasa. Y entonces, muchas veces consideran un sinónimo entre ateroesclerosis, que es grasa, y arterioesclerosis. Pero hay un porcentaje pequeño en donde la arteria está dura no por la grasa, sino por calcio. Se llama la enfermedad de Mockenberg, por ejemplo, en donde la arteria también está dura, por eso se llama arterioesclerosis. Arterioesclerosis es arteria dura, que puede ser por calcio o puede ser por grasa, pero como la grasa es más del 90-95%, muchas veces se usan como sinónimos, pero realmente, etimológicamente, arteria dura es arteria dura, y que puede estar dura por grasa, lo más frecuente, y un grupo pequeño que es por el problema ya del calcio, del endurecimiento de la arteria, que es poco frecuente. Entonces nuestras arterias se van a endurecer producto de cosas del depósito de colesterol, que es lo que ayer veíamos. Entonces, en lo que se refiere al movimiento de las grasas, ustedes tienen dos lipoproteínas. El LDL, la lipoproteína de baja densidad, que es la que genera la aterosclerosis, porque es la que entra a las arterias y bajo determinadas circunstancias, producto de un endotelio ya enfermo, disfuncionante, producto de los estilos de vida, lo que va a pasar es que las arterias pues empiezan a desarrollar esta enfermedad de la aterosclerosis, pero es un proceso en donde la persona lo que va a desarrollar en algún momento son ateromas que obstruyen la luz, pero permite que la sangre pase. Entonces hay muchas personas, fumadores, hipertensos, diabéticos, que uno puede presuponer decir estas personas pueden hacer un infarto. Yo generalmente a los pacientes les explicamos diciéndole que el problema del infarto y de los factores de riesgo es como si fuera una rifa, ¿no? El premio de la rifa es ganarse su infarto, ¿no? Si yo soy un paciente hipertenso, yo tengo un número de esa rifa para ganarme el premio. Pero y si yo soy hipertenso y soy diabético, yo ya tengo 2 números. Y si aparte fumo, ya tengo 3 números. Y si tengo historia familiar, tengo 4 números. Y así, conforme yo aumente mis factores de riesgo, yo voy a tener más números de la rifa para llevarme el premio, que es el infarto. Premio mayor. ¿Quién tiene más chance de ganarse el premio? El que tiene más números. ¿Vamos? Por eso es que una persona hipertensa, diabética, fumadora, uno dice, oiga, a usted le puede dar un infarto. Su chance de tener un infarto es alto. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes verán los riesgos, bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo, dependiendo de la posibilidad. Si yo estoy dentro de un grupo donde son de alto riesgo significa que 20 o más de ese grupo van a tener un infarto, se llama alto riesgo. Entonces yo estoy dentro de una comunidad, dentro de un grupo, en donde la posibilidad de hacer un infarto es 20%. En cambio, si yo me cuido, yo puedo bajar a bajo riesgo, en donde la posibilidad de hacer un infarto es menos del 10%. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que a través de los factores de riesgo, nosotros buscamos de estratificar cuál es la chance de tener un infarto. Pero para ganarse el premio, ¿cuántos números se necesitan en una rifa para llevarse el premio mayor? Uno. Entonces, a veces sucede que una persona que no fuma, que hace ejercicio, que tiene pues la vida espectacularmente ejemplar, sin embargo su padre tuvo un infarto a los 40 años y se murió. Y ese es un factor de riesgo. Ese es el único factor de riesgo que, por ejemplo, puede tener una persona
se cuida, no fuma. Sin embargo, esa persona con ese solo número, con ese solo factor de riesgo, puede tener y desarrollar un infarto. Es poco frecuente, pero pasa. Entonces, vean ustedes que los factores de riesgo no dicen quién se va a infartar. Lo que nos dice es, yo estoy en un grupo del 20%, o sea, de cada 10 personas, 2 o 3, más del 20%, se van a morir de un infarto. Mejor es tratar de llevarle a un riesgo más bajo. Y ese es el objetivo de estratificar el riesgo para evitar que esta persona se infarte. El que tiene más factores de riesgo tiene más chances, pero no necesariamente significa que se va a infartar. El ejemplo lo tiene con Winston Churchill. Churchill era un sujeto obeso, sedentario, con demasiado estrés, fumador, aunque fumaba puro, diferente al cigarrillo, pero es una persona que uno decía, oiga, a usted le va a dar un infarto y se va a morir. Y a él a los 73 años le dio el primer infarto, pero no se murió. Seguía él fumando, seguía con todo el estrés que existía en ese momento, y le volvió a dar un segundo infarto y no se murió. Y a los 93 años este señor muere producto de un derrame cerebral, ya pues poco, ya pues podríamos decir por su edad y porque tenía pues hipertensión, todo. Finalmente Churchill muere, pero a los 93 años después de haber sobrevivido a 2 infartos. Entonces, esos son posibilidades, es un ejemplo para poder decir, mire, esta persona tuvo suerte, porque estos son posibilidades. Sin embargo, hay otro ejemplo totalmente opuesto a la de Churchill, en donde un sujeto llamado Jim Fixx, él ve que su padre le da un primer infarto, porque el padre tenía 35 años, y a los 52 años muere su padre. Entonces, él al ver toda esta condición, él dijo, no, esto no me puede pasar a mí. Dejó de fumar, empezó a hacer ejercicio, él escribió sobre jogging, se volvió millonario porque él escribió sobre el jogging, difundió el jogging, él bajó de peso, hacía ejercicio todos los días, no fumaba, tenía una dieta saludable, pero su padre había tenido un primer infarto a los 35 y a los 52 murió de otro infarto. Bueno, este sujeto, Jim Fixx, hizo todo lo posible, sin embargo, a los 53 años murió de un infarto. Entonces me dije, oye, este sujeto ya no tenía factores de riesgo, tenía uno. Genético. La historia familiar, y eso no se puede cambiar. Entonces hay factores que podemos modificar. El sedentarismo, la obesidad, podemos controlar la presión, podemos controlar la diabetes, pero lo que no podemos controlar es la carga genética. Entonces las enfermedades van a depender, por un lado, de carga genética y de medio ambiente. ¿Qué es lo que pesa? No lo sé. Eso va a depender de cada persona. Uno podría decir, pero ¿por qué Churchill no se murió de infarto? Claro. Pero sin embargo, Jim Fixx hizo todo lo posible y se murió a los 53 años. Son extremos para que ustedes vean que esto es un mosaico grande en que uno tiene que ver de evitar en lo posible que la persona haga un infarto, porque cuando se infarta, pues la chance de morirse es 50%. Entonces, es una alta tasa de mortalidad. Y esto es prevenible. Lo importante es que esto se puede prevenir, sino que todavía nosotros no estamos haciendo prevención como debería ser de las enfermedades crónicas. Más el objetivo está en enfermedades infecciosas. Lo que ha sucedido es que las infecciones ya se controlaron, ya no mata tanto a la gente, y las crónicas están apareciendo y están generando problemas serios. Enfermedad coronaria, que tiene alta tasa de mortalidad. Y cuando un paciente se infarta, tiene un alto riesgo de morir de un infarto, pero muchos van a quedar de repente con el corazón dañado, producto de que ya no le llegó sangre a un territorio del ventrículo. Este ventrículo deja de funcionar, esa zona del ventrículo ya no trabaja. El resto del corazón tiene que reacomodarse, remodelarse para poder hacer que el corazón funcione bien. Pero si el daño ha sido grande o importante, el paciente va a terminar haciendo esto, insuficiencia cardíaca. Entonces, cada vez se está viendo en los países desarrollados que hay más insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué hay más insuficiencia cardíaca? Porque se maneja mejor el infarto, porque se previene el infarto, o porque cuando se infarta el sujeto llega rápidamente a un hospital, porque sabe que cuando hay un dolor al pecho, mejor es ir a la emergencia que estar pensando que pueden ser gases, que pueden ser cólicos, y después de 4 o 5 horas el infarto lo puede matar.
Entonces muchos demoramos en ir al médico cuando hay un disconfort en el pecho. En otros sitios la población ya entendió de que cualquier disconfort en el pecho con factores de riesgo, mejor vaya a una insuficiencia, vaya a una emergencia para que pueda sobrevivir al ictus. Y entonces lo que estamos viendo es que ahora la insuficiencia cardíaca empieza a crecer. Cuanto mejor manejemos el infarto y evitemos la muerte, muchos de ellos van a empezar a desarrollar insuficiencia cardíaca producto ya del daño. Lo ideal es evitar que el paciente se infarte, eso es lo ideal. Pero lamentablemente la gente llega a infartarse por diversos motivos. En Estados Unidos puede ser un país desarrollado, pero sin embargo el índice de obesidad infantil es demasiado grande. La gente prácticamente no hace con frecuencia ejercicio por una serie de limitaciones y entonces se infarta la gente. Y por sus estilos de vida terminan haciendo insuficiencia cardíaca. Bueno, ya estamos 12:14. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es el tema de insuficiencia cardíaca, que en realidad no es una enfermedad per se como tal, es un gran síndrome lo que vamos a tener en este caso. Entonces, no es una enfermedad, es un síndrome. Síndrome es porque hay varias causas que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, hay varios motivos. Entonces, uno puede decir que la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no puede bombear lo que el cuerpo necesita. El cuerpo necesita una determinada cantidad de sangre y el corazón tiene que bombear esa sangre. Entonces la persona cuando está en reposo, pues necesitamos un volumen de sangre, pero cuando hacemos un esfuerzo necesitamos más. Bueno, el corazón tiene la obligación de darnos esa cantidad de sangre que el cuerpo necesita. Pero si en algún momento ese corazón no puede bombear la sangre que el cuerpo necesita, ese corazón se vuelve un corazón insuficiente, no cumple su función. Entonces la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no puede bombear lo que el cuerpo le pide. Pero no todas las insuficiencias cardíacas son producto de un corazón enfermo. Si bien la gran mayoría son producto de un corazón enfermo, la gran mayoría, hay un grupo en donde el corazón no está enfermo, pero no puede bombear la cantidad de sangre que le pide el cuerpo. Por ejemplo, en los casos de tirotoxicosis o de tormenta tiroidea, la tiroides, si funciona demasiado, todo el metabolismo del cuerpo también se incrementa. Y entonces, ¿qué va a pasar? El organismo empieza a pedir 5 litros de sangre y el corazón le da los 5 litros. Pero como hay una tormenta tiroidea y un hipertiroidismo, ya no pide 5, pide 8. El corazón le da 8. Pido 10 y el corazón le da 10. Pido 12, el corazón logra dar 12. Pido 15 y el corazón no puede. Por lo tanto, se vuelve un corazón, entre comillas, insuficiente. Pero porque el corazón está enfermo, no. Esto es producto de que hay un metabolismo incrementado, como sucede en la tirotoxicosis, o en la enfermedad de beriberi, o en los cuadros de anemia severa. Lo que les quiero decir es que no todas las insuficiencias cardíacas son de origen por un problema o una enfermedad cardiológica. Hay un grupo pequeño en donde el corazón no logra bombear lo que el cuerpo está pidiendo, pero el cuerpo no pide 5 litros, pide 10, pide 12, llega un momento en que el corazón ya no puede dar, y no es que el corazón esté enfermo, sino está extravasando su función. Pero como el corazón no está bombeando lo que le piden en ese momento, por definición es un corazón insuficiente. Pero tengan bien claro, no todas las insuficiencias cardíacas son por problemas cardíacos, ahí por eso lo ponemos. Es un cuadro clínico común a una serie de enfermedades cardíacas, esas son las que vamos a ver. Pero también pueden ser extracardíacas, beriberi, enfermedad de Payet, los problemas de tirotoxicosis, anemias severas. Entonces, la definición es que el corazón no logra bombear lo que el organismo le está pidiendo. Lo que vamos a desarrollar nosotros son aquellos que tienen origen cardiológico, en donde el corazón lógicamente está fallando y no puede bombear ni siquiera los 5 litros de sangre, que es lo que pedimos en un metabolismo basal. No logra bombear ni siquiera los 5 litros de sangre. Los problemas extracardíacos son aquellos que piden 10, 12 litros de sangre. En cambio, los problemas cardiológicos, el corazón está enfermo y no puede bombear ni siquiera el requerimiento mínimo de los 5 litros de sangre que se pide.
¿Estamos? Entonces, eso es lo que viene a ser la insuficiencia cardíaca. La Sociedad Europea de Cardiología dio esta definición este año, en donde trata de poder hacer una definición más cercana. La insuficiencia cardíaca es un síndrome, porque obedece a múltiples causas. Es un síndrome clínico complejo que puede resultar de cualquier daño estructural, o sea, una enfermedad del corazón o un problema funcional del corazón. Y en donde lo que vamos a conseguir es que, por un lado, el corazón no puede llenarse bien o el corazón no puede bombear bien, o las dos cosas juntas. Tradicionalmente nosotros entendíamos de que la función más importante del corazón es bombear sangre. Lo más importante es que el corazón bombee sangre. Pero si yo quiero que el corazón bombee sangre, ¿qué es lo primero que yo necesito? Que el corazón se llene de sangre. Entonces, no hasta hace mucho todo el objetivo del manejo, del tratamiento, de la fisiopatología y de la insuficiencia cardíaca estaba centrado en la función de motor, o sea, en la función de bombear sangre, es decir, en la función sistólica. Entonces, si yo quiero que el corazón bombee un volumen determinado, yo lo que también debo preocuparme es que se llene bien, porque si el corazón no se llena bien, ¿cómo va a bombear bien? Entonces, en los últimos años ha salido toda una corriente que completa la definición y nos dice que también puede ser por problemas de llenado, es decir, por problemas diastólicos. El ventrículo se llena durante la diástole. Entonces, la insuficiencia cardíaca puede tener un problema sistólico de bombeo de sangre, que es lo más frecuente, pero también puede ser un problema en el llenado de sangre de ese ventrículo. Y si el ventrículo se llena mal, va a bombear mal, pero el problema no está en el bombeo, está en el llenado, está en la diástole. De tal manera que nosotros vamos a tener dos grandes grupos de insuficiencias cardíacas: los problemas sistólicos de bombeo o los problemas diastólicos de llenado. Y eventualmente puede tener las dos cosas juntas. Puede tener un problema sistólico y un problema diastólico. Entonces, esa es la definición que salió este año de la Sociedad Europea de Cardiología y que es bastante adecuada. Pero, ¿por qué es importante que hablemos de insuficiencia cardíaca? Uno es por su frecuencia. Esta es una enfermedad que se está haciendo cada vez más frecuente. Se está haciendo cada vez más frecuente. Y por otro lado, es su alta mortalidad. Hemos visto la hipertensión igual. Hemos hablado de la hipertensión porque el 27% de la población peruana es hipertensa. Y el paciente hipertenso puede terminar con un accidente cerebrovascular o con un infarto. Hemos hablado de la enfermedad coronaria isquémica, que cada vez se va haciendo más frecuente también en el país y que tiene una alta mortalidad, 50% viven y 50% están muertos. Pues bien, esta es otra entidad que está creciendo en frecuencia y en segundo lugar porque tiene alta mortalidad. ¿Estamos? Entonces vean ustedes cuán frecuente es esta situación. Cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, menos del 50% están vivos a los 5 años. Entonces, una alta muerte. Y aquellos que están más severamente enfermos, eso es lo que se llama clase funcional 4, son aquellos que están en el reposo ya mal, están sentados, están en cama y están agitados. Entonces, esas personas que están más severamente enfermos, su expectativa de vida menos del 50% al primer año. Es decir, la gente que desarrolla insuficiencia cardíaca tiene una alta mortalidad. Tiene una alta mortalidad. Y entonces por eso es que uno lo ve como una situación importante. ¿Y cuán frecuente es? Bueno, no hasta hace mucho se hablaba del 1% de la población general. Ahora ya llegó al 2% de la población general. Quizás uno diría, no es mucho, pero ¿qué sucede conforme avanzamos con la edad? 6% en mayores de 65 años, 10% en mayores de 70 años, y últimamente los trabajos nos dan 20% en mayores de 80. Lógico, a mayor edad, más chance de hacer insuficiencia cardíaca.
Entonces, esto va con la longevidad. Y actualmente en el Perú estamos llegando a 74 años como promedio, como expectativa de vida. Entonces, conforme nuestra población se vuelva más longeva, cuanta más población tengamos mayores de 60 a 65 años, vamos a tener más insuficiencia cardíaca. En el Perú más o menos estamos llegando casi a los 3 millones de personas mayores de 60 años. Esto va a ir creciendo y conforme nos volvamos más longevos, más insuficiencia cardíaca va a empezar a presentarse. Y eso es una situación que la vivimos. Nuestra expectativa de vida va a crecer. Vean ustedes que alrededor de 650,000 nuevos diagnósticos aparecen cada año en Estados Unidos. Y más o menos ellos tienen alrededor de 5 millones de personas con insuficiencia cardíaca. En cambio, Europa, que es una población más longeva, que incluso que los americanos, es más longevo, vean ustedes que ellos tienen casi 15 millones de personas con insuficiencia cardíaca, y según el último reporte que salió este año, más o menos en el mundo debe haber 23 millones de personas con insuficiencia cardíaca. Y ellas tienen alto chance de morir. Entonces, por eso es importante tocar estos temas, porque en nuestro país los tenemos, y cada vez esto va a ser más frecuente. ¿Y por qué va a crecer? Uno es, como les digo, como consecuencia de la longevidad. Sí, eso es cierto. Pero el otro factor es que la gente ahora es mejor manejado cuando desarrolla un problema coronario. Cuando hacen un infarto, tenemos nuevas drogas, tenemos angioplastías, tenemos procedimientos que podemos salvar la vida de muchos pacientes. Pero ellos, al sobrevivir el infarto, un buen grupo va a terminar con insuficiencia cardíaca porque el músculo quedó dañado y tendrán algún grado de insuficiencia cardíaca. Entonces, como mejor manejemos a los infartados, vamos a tener insuficiencia cardíaca. Entonces, esa es la realidad de lo que nosotros estamos viendo. Y lo que se espera, más o menos cuando uno empieza a ver las estadísticas, esto cada vez va creciendo terriblemente. Va a crecer y seguirá creciendo por diversos motivos. Entonces, el pronóstico de estos pacientes es bajo. 50% de mortalidad a los 5 años de haberse hecho el diagnóstico. Y conforme tengamos mayor cantidad de pacientes que desarrollan enfermedad coronaria y tratamos de manejarlo mejor, ellos van a sobrevivir y van a integrar este grupo de pacientes con alta mortalidad. Y finalmente, estos pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿de qué van a morir? Ellos lo que hacen es una muerte súbita. En cualquier momento hacen una arritmia y mueren. Una alternativa es de repente contar con desfibrilador. Entonces, la tendencia de esta enfermedad es frecuente y vean ustedes que ellos se van a morir en forma súbita. Y si no tenemos cómo ayudar a esta población, pues sencillamente ahí queda el paciente. Entonces, la alta mortalidad es un problema bastante importante en insuficiencia cardíaca. Ahora, si ustedes recuerdan por fisiología, como les decía al principio, si yo quiero que el corazón bombee sangre, ¿qué es lo primero que debe pasar? Que se llene de sangre. Eso es lo primero. Yo quiero que este motor funcione. Pues si yo no me preocupo que se llene de sangre, ¿cómo le puedo exigir que trabaje bien? Entonces yo tengo que ver que también el ventrículo se llene en forma adecuada para que pueda tener una función de bomba adecuada. Debe haber una buena diástole para que haya una buena sístole, hay una relación. Entonces, cuando uno ve el volumen del ventrículo, el volumen ventricular que queda después de que el corazón ha bombeado sangre en ambos ventrículos es de 50 mililitros. Nosotros tenemos 50 mililitros en ambos ventrículos una vez que el corazón ha bombeado sangre. Bombea 70 y se queda con 50, es el volumen residual. El ventrículo, su capacidad promedio es 120 mililitros. Bombea 70 y se queda con 50. Y entonces empieza el llenado del ventrículo, en donde en este momento la sangre va a pasar de las aurículas, vertiendo los 70 mililitros que van a llegar al ventrículo,
y con los 50 que ya teníamos, ahora estamos en 120. Entonces el volumen sube de 50 a 120 producto del llenado ventrículo. Lógicamente el grado de presión que hay dentro del ventrículo es muy pobre, muy bajo, porque el ventrículo está en diástole, el ventrículo se está relajando, por lo tanto la presión es pequeña. Sin embargo, una vez que ya el ventrículo está con sus 120 mililitros, lo que tiene que hacer ahora el ventrículo es bombear la sangre. Pero cuando yo trato de bombear la sangre, yo tengo que alcanzar la presión, por ejemplo, en la arteria aorta, que está en 120,70. Y mi ventrículo recién va a empezar a activarse, va a empezar a contraerse y la presión va a empezar a subir. El volumen sigue siendo el mismo, 120 mililitros, pero la presión dentro de la cavidad, producto de la contracción isovolumétrica, la presión dentro del ventrículo empieza a elevarse y tiene que superar el de la arteria aorta para poder conseguir la eyección. Y en la eyección yo envío sangre, envío presión a las arterias, presión arterial máxima, envío sangre con presión, la presión que da el ventrículo a esa sangre para que viaje a través de la arteria aorta. Y entonces vemos de que la presión sube hasta 120 de máxima. Y en ese momento estamos bombeando, expulsando los 70 mililitros, de tal forma que de 120 ahora estoy con 50 mililitros. Ya bombeé sangre, ya cumplimos función de motor y ahora lo que tengo que hacer es relajarme. Ahora ya debo descansar, empieza la diástole con la relajación isovolumétrica, en donde el ventrículo se relaja y la sangre trata de regresar al corazón, pero justo se cierran las válvulas sigmoideas. Y en el momento en que se cierran las válvulas sigmoideas, la sangre que está regresando y que quiere llegar al ventrículo, al encontrar las sigmoideas cerradas, inmediatamente avanzan por las coronarias. Recuerden que el corazón se nutre en diástole, no en sístole, en diástole. Entonces la sangre, cuando trata de regresar hacia el ventrículo, se cierran las sigmoideas aórticas e inmediatamente esa sangre inunda, avanza por las coronarias dándole nutrición durante la diástole. Entonces de esa manera nosotros tenemos el ciclo cardíaco, en donde la función del corazón va a ser bombear sangre. Tradicionalmente todos veían la función de bomba, pero se olvidaban de ver el llenado. Y en este momento el 30% de las insuficiencias cardíacas son problemas de llenado. El ventrículo se llena mal, por lo tanto va a bombear mal. El problema no está en el bombeo, está en que se llenó. ¿Está mal? Pues bien, entonces el corazón siempre ha sido entendido como una bomba, como un motor, por lo tanto eso va a depender de la función sistólica y eso es verdad. Pero para que ese corazón tenga una buena función sistólica, para que pueda bombear los 70 mililitros, ojo, yo necesito que ese ventrículo se llene con 70 mililitros que le dan las aurículas. Entonces es muy importante, ojo, la diástole. Entonces el corazón puede fallar por un problema sistólico, el 70% son problemas sistólicos, pero hay un 30% que son producto de que el ventrículo se llenó mal. Entonces vean ustedes el manejo, cuando ustedes vean la parte de farmacología, tratar la insuficiencia cardíaca no es darle digoxina nada más, porque la digoxina solamente funciona en la sístole, no en la diástole. Entonces, el manejo, por eso es importante entender la fisiopatología, porque si no, ¿cómo van a poder ustedes usar los fármacos? No traten de memorizar fármacos con enfermedad, porque las enfermedades tienen diferentes aristas, diferentes fisiopatologías a veces, y por eso es que no funciona. Y hemos visto que la hipertensión arterial depende de la actividad adrenérgica, depende de la capacidad de retener sodio, depende de la vasoconstricción. No todos los antihipertensivos funcionan igual. No todos los antihipertensivos funcionan igual. Entonces yo tengo que entender la fisiopatología, cómo es el proceso, para yo poder buscar cuál es el medicamento más adecuado. La digoxina, ¿qué hace? Aumenta la contractilidad, función de bomba, función sistólica. ¿Y qué tiene que ver la digoxina acá? Nada.
porque esto es un fenómeno de llenado. La diástole es diferente a la sístole. Entonces vean ustedes que con el solo nombre de decir insuficiencia cardíaca no le podemos dar cualquier medicina. Hay que entender la fisiopatología, muy importante. Entonces vean ustedes que este corazón lo que tiene que hacer para poder funcionar como una bomba, como un motor, primero es que se tiene que llenar de sangre. Todo el volumen de sangre que llena al ventrículo, todo el volumen de sangre que llena al ventrículo se denomina precarga. Así, en forma simple. La cantidad de sangre que va a llenar al ventrículo es lo que se denomina la precarga. Y dependiendo de esa precarga, ese ventrículo se va a llenar de sangre. Y las fibras musculares se van a estirar por su propiedad de elasticidad, como un elástico. Pero ¿qué pasa cuando yo estiro un elástico y lo suelto? Inmediatamente ese elástico vuelve a su posición inicial, es decir, el ventrículo en ese momento bombea sangre. Y eso es la ley de Frank Starling. Frank Starling, lo que estos dos investigadores establecieron es, conforme yo el ventrículo lo llene con más sangre, voy a bombear más, como un elástico. Conforme yo voy estirando cada vez más el elástico, con más fuerza vuelve a su posición inicial. Entonces, muy importante saber que el volumen que llena el ventrículo, sea el derecho o el izquierdo, porque son iguales, a eso se llama precarga. Y como consecuencia de ese volumen que llena el ventrículo, por la ley de Frank Starling, va a generar una respuesta inotrópica. Va a generar una respuesta inotrópica de contractilidad, y la sangre va a salir del ventrículo hacia la aorta. Pero la aorta, ojo, no es un tubo vacío. La aorta está llena de sangre. Y los vasos tienen una resistencia. Cuando la sangre trata de avanzar a través de las arterias, hay una resistencia de las paredes. El roce de la sangre hacia la pared hace que su velocidad vaya disminuyendo. Entonces, cuando la sangre sale del ventrículo, no piensen que sale hacia un tubo vacío y avanza fácilmente, no. Hay fuerzas que se oponen a que la sangre salga, y eso es lo que se denomina la poscarga. Entonces, la poscarga son todas las fuerzas que se oponen a que la sangre pueda salir del ventrículo. Entonces, la función que tiene el corazón de bombear los 5 litros por minuto, es decir, el gasto cardíaco, lo que el corazón bombea en un minuto, que son 5 litros, o si queremos decir, lo que el ventrículo logra bombear en cada latido, 70 mililitros es lo que yo bombeo. Esos 70 mililitros, ¿de qué va a depender? De la precarga, de la respuesta inotrópica y de la poscarga. Producto de esas 3 variables, de esos 3 elementos, es que finalmente el corazón va a poder bombear un determinado volumen, que si lo expresamos en la unidad de tiempo, en un minuto, va a ser